¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Olmo, bienvenidos a Ciudad 25. Vamos a platicar de tecnología, de su impacto. Vivimos en la gran capital de México, en la zona metropolitana del Valle de México. En teoría, la zona de más desarrollo de todo el país, también para la tecnología. Quiero darle la bienvenida a un experto en la materia, todos lo conocemos en redes sociales, lo conocemos en medios. A Pisu, bienvenido. Gracias, qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Hablar de tecnología nunca es suficiente. Siempre hay algo más todos los días y ahora en el siglo XXI te podría decir casi cada hora, Pisu. Totalmente, me encanta cómo lo planteas porque para mí, por ejemplo, la visión como analista de tecnología para la información tiene que ver mucho más bien como cómo me encuentro hoy con la tecnología en todos los aspectos de mi vida, como papá, como profesional, Claro. como ciclista de montaña ocasional, en todas mis actividades y en todas las actividades que vemos en general, la presencia de la tecnología se ha venido haciendo cada vez más intensa y más cercana a nosotros. Claro, si pensamos en un genio como fue Nobel y en el desarrollo tecnológico que le dio al mundo, ha dado mucho más cosas positivas que negativas, pero también hay negativas y hay que verlas y hay que cuidarnos de ellas. Sin duda. De hecho, hay algo interesante aquí, ¿eh? En la medida en la que la sociedad nos hemos convertido en una sociedad tecnológicamente más savvy, más lista para usarla, hemos ido explorando también la parte más negativa que la tecnología tiene. Antes el uso de tecnología estaba restringido a la parte muy científica Claro. y el uso mismo de las computadoras no te daba muchísimo espacio para hacer mucha maldad, vamos a decirlo así. Hoy pareciera que la invitación es como a que cualquier cosa que se te pudiera ocurrir, cómo te puedo ayudar a llevarla a cabo, incluida la parte que no sea tan positiva. Y con las redes sociales, por ejemplo, lo vimos en algo que conozco o entiendo como la promesa rota o la falsa promesa. Nos dijeron que las redes sociales iban a ser lugares de encuentro, de convivencia, de compartir. Y lo que hemos visto es que se convirtieron en lugares sumamente agresivos, sumamente tóxicos, y en donde mi persona y mis datos, en lugar de ser compartidos en un sentido positivo, se encuentran en riesgo constante. Es el nuevo foro romano, ¿no? El Totalmente, Coliseo, donde sí. vamos a ver a los gladiadores digitales, se pelean unos con otros, la gente No toma lo podrías partido. decir mejor, ¿eh? Sí. Nos gusta ver esa sangre digital, ¿no? Nos gusta ver esa sangre digital, pero a veces el pagar el boleto para ver esa sangre digital en muchos casos implica el ceder nuestra propia seguridad y nuestra propia integridad digital, los datos nuestros que estén correctamente cuidados y resguardados por nosotros, y a cambio de presenciar y participar de ella, podemos sufrir consecuencias importantes. Hace unas décadas dábamos ejemplos hacia el pasado y hablábamos de siglos, de milenios. Ok. Ahora, si pensamos solamente en 100 años, en esta gran película que tuvo Chaplin, donde criticaba el desarrollo de la ingeniería industrial, sí. ¿no? El desarrollo industrial, decía, vienen las máquinas a suplir al hombre, la industria va a ser mucho más grande. Sí. 100 años después, en el siglo XXI, año 2025, Sí. ahora las generaciones estamos viviendo la inteligencia artificial. Ya hablan de la generación beta, que los niños van a Sí. crecer con inteligencia artificial como una herramienta. El reto es gigantesco. Es gigantesco y curiosamente apenas parecería que comenzamos a acercarnos a lo que nos vendían aspiracionalmente caricaturas como los supersónicos. Claro. En el que la interacción con la computadora no éramos nosotros metiendo la información a la computadora y precioseando la información para verla en grafiquita, sino en efecto nosotros preguntándole a la computadora y la computadora compartiéndonos una serie de cuestiones y diagnósticos alrededor de una información que buscamos. Impresionante, ¿no? Claro, pensábamos en Robotina grandota, Claro, pero por Robotina supuesto. está en la bolsa de tu pantalón. Sí. Es un teléfono inteligente. Me encanta ese retrato que haces, porque nunca pensamos que el nivel de avance que tendríamos iría aparejado de un nivel de atomización y de miniaturización de las cosas. Por eso creo que además tenga todavía más sabor a ciencia ficción, Claro. porque tienes entre el telefonito, el zapatófono Claro, y el claro. celular para tener control de cosas como nunca imaginamos, ¿no? Si en nuestra mente pensamos en la mafia, nos acordamos de estos Sí. hombres en Chicago con sombrero y gabardina, traficando alcohol cuando era prohibido. Sí. Hoy el crimen se está convirtiendo en cibercrimen. Es mucho más alto el impacto en el mundo hoy del crimen digital. Sí. Y todos estamos expuestos por la misma interacción que tenemos con la tecnología. Híjole, Rodrigo, estás comentando algo que me ha volado la cabeza en los últimos meses de manera importante. En términos de cifras, la que más me ha sorprendido es hoy el negocio del cibercrimen, el robo de los datos, el uso de personalidades que no son las propias, el robo de información y de dinero digital. El cibercrimen hoy representa en términos de ganancias
más ganancias que las que implican el crimen organizado en términos de narcotráfico en todo el mundo. Y mira que el narcotráfico había sido el rey de los montos increíbles. Claro. Bueno, hoy el cibercrimen gana y genera más dinero como industria que este tipo de organizaciones. Y eso nos puede dar un poco cuenta de algo muy importante. Nunca eres lo suficientemente... No, nunca lo somos, pues, como personas. Pero en términos digitales, nunca somos lo suficientemente irrelevantes como para que no importen tus datos. Claro. No es que no seas famoso, no es que no seas millonario, es que el simple hecho de que seas una persona te hace importante. Claro. Y toda tu información alrededor tiene valor, incluso comercial, cuando hablamos de negociar con ella. Si pensamos un poco hace unos años, cuando no había todos estos rubros de seguridad en el papel, en lo digital, tu pasaporte era algo que tenías que cuidar, porque si te lo robaban, alguien más lo podía usar. Es lo mismo. Sí. Me encanta esto que dices. Tu pasaporte y ese tipo de documentos implicaban, el tenerlo en la mano presencial, implicaba que habías realizado una serie de intercambios y procesos para lograr el documento. Hoy, esta serie de intercambios y procesos para validar quiénes somos y poder transaccionar en lo digital, curiosamente, nos piden mucha más información de la que se requeriría para que podamos hacer ciertas transacciones, incluido comercio electrónico. Y por otro lado, no somos muy conscientes de que lo que sucede en un ejemplo análogo es que alguien nos topa en la calle, nos para y nos dice, oye, ¿no me prestas tu credencial de lector tantito para nomás copiar los datos y mientras juega gato? Exacto. ¿Y cómo pensamos que nos podríamos sentir cómodos ante eso, no? Claro que no. Y en lo digital sí decimos, ay, claro, ¿y a qué animal me parezco? Y si fuera artista, ¿qué artista sería, no? O sea, ten acceso a todas mis conversaciones, a mis teléfonos, a mis movimientos. A todos mis contactos. Sí, porque lo que quiero es que funcione la aplicación. Pero lo que no nos dimos cuenta en este camino, y fíjate, aquí me parece que hay un giro interesante porque es hasta injusto con las usuarias, los usuarios. No nos dimos cuenta cómo las empresas habían comenzado desde hace tiempo a ganar dinero con toda nuestra información y todos nuestros hábitos, al grado de que una empresa o una aplicación de una plataforma musical requiera tener tu georreferencia para que funcione o para que la experiencia se enriquezca. Pero nunca nos detenemos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tendría que darle estos datos, no? Y es interesante la oportunidad de conversar contigo y con la audiencia en este sentido, porque como nunca necesitamos hacernos conscientes de nuestros datos, a quién se los compartimos y cómo podemos cuidarlos, que eso quizás es lo que quedaría en medio. ¿Cómo cuido mejor mi información? Y la respuesta no es aislamiento, ¿no? No es aislarte como aquellas culturas que vemos que viven algunas en Estados Unidos, que todos usan carretas y sombrero y no usan electricidad y se aíslan por completo. Hoy el aislamiento no es la opción. Más bien hay que verle el beneficio y aprender a cuidarnos, como tú nos dices. Porque además hay algo que dices aquí interesantísimo. Vivimos un dilema constante en el sentido de lo siguiente. A mayor cantidad de datos nuestros en el entorno digital, en las aplicaciones y todo esto, la experiencia se personaliza aún más. Y eso es fantástico cuando todo se trata de mí, ¿no? Y lo que me interesa y lo que me gusta, y con base en eso se me sugieren cosas nuevas, me fascina. Pero, y aquí el dilema, a mayor cantidad de datos nuestros en el entorno digital, mayor la posibilidad de un accidente con nuestros datos. Entendiendo como accidente desde el que me engañaron para tomar datos míos, hasta hackearon a una plataforma en la que yo confiaba y le robaron los datos. En medio está, y es un camino importante, el de plataformas en las que confiamos, pero estas plataformas traicionan la confianza del usuario monetizando sus datos sin avisarnos, y sucede más de lo que creeríamos. A mí me parece muy interesante porque hace rato hablabas de crimen organizado, lo que implica en el mundo, y nos imaginamos acá en México a los grandes carteles, ¿no? A la gente armada, a las instituciones no gubernamentales que están metidos en esto. Tienen mucha gente, cuesta mucho dinero mantenerlas y son, digamos, los malos que estamos acostumbrados a ver. Pero en lo digital no estamos acostumbrados a verlos. Lo contrario, pueden ni siquiera estar en el país. La mayoría no están. Me imagino alguien joven con acceso a la tecnología, con su sudadera, con su gorrito en su casa, en otro país. Ese es el nuevo crimen organizado. Bueno, además,
haces la fotografía perfecta, porque esto que acabas de retratar, un joven que esté probablemente en su cuarto a medianoche con una sudadera, que es como hoy nos imaginamos, Sí. la imagen, tenemos la imagen del hacker en nuestras cabezas, Claro. ya no lo es desde hace un tiempo, y estos hackers manejan coches último modelo y probablemente tienen oficinas en las áreas corporativas de la Ciudad de México, de Monterrey y Guadalajara. El tema es justo que dejó de ser un tema dejó de ser un tema de curiosidad intelectual y tecnológica y después sin querer me di cuenta que te había hackeado. Claro. Y pasó después a ser un reto en términos de conocimiento. ¿Qué tan bueno soy? Eso implica qué tan fácil puedo entrar a la compu de alguien más. Claro. Y después pasó a ser ya toda una industria en la que el robo de los datos y la extorsión cuando tengo contacto a través de estos medios con una víctima son el negocio que hoy está floreciendo. Hay tres grandes jinetes del apocalipsis digital en este sentido. El phishing, el ransomware y el malware. El phishing, entendiendo cuando nos engañan, nos llega un correo de nuestra plataforma de música favorita Sí. y dice que nuestra tarjeta no pudo hacer el pago Exacto. mensual, que si le doy clic a este botón y actualizo los datos de mi tarjeta. Pero la realidad es que el correo ni es de mi plataforma favorita, ni el sitio al que me están mandando es el sitio real de la plataforma. Es una copia muy bien hecha. Exacto. Es una copia muy bien hecha. Pero me están robando los datos ahí. El malware, que implican toda esta serie de mensajitos desde que nos acabamos de ganar un premio hasta el hindú que está buscando quién le pueda hacer el favor de aceptar cientos de millones de dólares de una herencia. Exacto. Sí. Hasta tienes un paquete que estamos intentándote entregar, pero como no está completa tu dirección, no tenemos el dato completo. Haz clic aquí para recibir un beneficio y eso hace que instales en tu dispositivo, en tu compu, en tu teléfono, un pedacito de software que le va a dar acceso a los malosos a mucha más información de tu parte y puede infectar a varias de las computadoras con las que tú te conectes, robándote datos incluso de tus contactos. Claro. Es una cosa nefasta. Y el ransomware, que justamente es una vez infectada tu computadora o una vez que le diste clic a una liga maliciosa, lo que haces es darle el control a alguien de tu computadora y en muchos casos, particularmente empresariales, pues descubres que tu computadora fue literalmente secuestrada. Claro. Y para poder rescatar tu información, tienes que pagar un secuestro. Es una extorsión, literalmente. Y en el último minuto que nos queda, Sí, señor. ¿qué puedes hacer para evitarlo? ¿Cómo nos podemos cuidar? Mantener tus equipos actualizados en sistema operativo porque de entrada cubres una buena zona de fallas que los malosos usan en términos técnicos. No está bien actualizado, por ahí podemos. 2, usar un poco más el pensamiento crítico. No demos clic de inmediato. Y aquí, ojo, son muy buenos para engañarnos, para decirnos que alguien necesita ayuda de nuestra parte, que nos ganamos un premio. Sí. Y cuidemos mucho a qué le damos clic. Y por otro lado, cuidemos en general mucho y seamos muy recelosos de la información que compartimos. No siempre requieren tanta información de nuestra parte. Jesús, gracias por estar con nosotros. Es un honor, qué gustazo platicar contigo y con la audiencia. Muchas gracias.